vamos a preguntar al sociólogo Humberto Chocón, que está en estos medios de comunicación. Buenos días y bienvenido. Buenos días a usted, buenos días a todas las personas que escuchan este prestigioso medio de comunicación y este programa en especial que va ganando en sintonía y audiencia significativamente. Un poco ya pensando con la cabeza fría los datos que nos entrega la ciudadanía a través del proceso electoral, a nivel nacional me parece que el escenario político electoral, el mapa político electoral ha cambiado significativamente. Mire, así a breves rasgos, 8 prefecturas están ahora gobernadas por militantes activos y muy potentes del movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, alineados ideológicamente al expresidente Rafael Correa, prófugo. Es decir, prófugo, sí. Es decir, que esas 8 prefecturas van a suceder y van a generar sus programas de gobierno en el marco de la propuesta política electoral para el 2022, del 2024, pensada desde Bélgica por Rafael Correa. Eso no lo duda nadie. Para el retorno de Rafael Correa. Por otro lado, es también importante entender que Pachacuti, y dentro de eso, la línea dura de Pachacuti, que es la liderada por Nicolás Issa, lleva 6 prefecturas a nivel nacional. Y por el otro lado, el Partido Social Cristiano pierde lo que tenía durante 31 años de política, la alcaldía de Guayaquil, pierde la prefectura del Guayas, y por otro lado Revolución Ciudadana se hace también de la alcaldía y prefectura del Pichincha, y acá de la prefectura de la Azuay. Uno de los ejes temáticos de campaña, y que hoy pude visibilizar más cuando le entrevistaron al actual prefecto, es el tema de la economía popular y solidaria. Ese es el fuerte, eso es lo que apunta. Por ahí van a generar su política de desarrollo, que no está mal, si la ejecutaran sin fundamentación ideológica ni principista, sino si la ejecutaran en función de conocer el estado de situación concreto de la economía y la sociedad ecuatoriana para diversificar las actividades económicas, incluidas las de servicios. Pero bueno, eso hay que mirar cómo van ejecutando o si se alinean más bien a una propuesta política electoral para propiciar el retorno de Rafael Correa. Eso va a ser su piso, por ejemplo, eso va a ser su piso, la economía popular y solidaria, sí, con una reactivación, pero efectivamente esto le alcanzará cuando la prefectura no tiene un solo dólar. Recursos. Primero la señora prefecta que ya va a salir, igualmente dijo que no tiene nada, que no tiene un solo centavo, un solo dólar, dijo a un medio de comunicación. Entonces, en ese escenario, y a esto hay que complementar el triunfo del no a nivel nacional, lo que le deja totalmente debilitado al gobierno, por un lado, sin liderazgo del gobierno, el Partido Social Cristiano con sus líderes totalmente debilitados, y por el otro lado, un liderazgo que estuvo ahí medio flotando y que ahora resurge potentemente, que es el liderazgo de Rafael Correa, porque en las filas de la Revolución Ciudadana no van a propiciar otro ensayo parecido al de Arauz. Van a pelear por el retorno de Rafael Correa. Pero ya está todo listo. Doctor, el pastel se preparó de tal forma que así mismo sucedió. Muy bien, cuando pierde el señor presidente Guillermo Lasso, pierde la consulta popular, de hecho, pierde la pregunta 4, 5, 6 también, que eran fundamentales en este tema para seguir generando una posición política bastante clara y definida en la línea del actual presidente. Pierde esto
Y efectivamente ya hay dentro del Consejo de Participación Ciudadana están 3 del correísmo. Exactamente. ¿No? Entonces, el Partido Social Cristiano se suma también, son 2. Exactamente. Y 2 independientes, estamos hablando de 7. Si los juntamos como votan en la Asamblea Nacional, correístas y el Partido Social Cristiano, quiere decir independientes, que ya tiene mayoría. Así es. Por tanto, ellos van a nombrar inmediatamente a los presidentes de la judicatura, me parece, todo aquello que tienen que nombrar. Todos los órganos de la justicia. Entonces, perder en esa pregunta al presidente le resultó fatal, porque él quería mantener y tenerles prorrogados hasta el final de su gestión. Sin embargo, ahora, en mayo mismo, ya serán nombrados y asumirán sus roles y funciones tal como debería ser. A nombrar directamente. Ahora esto ya no puede tener contrapeso. Ya nada. Porque en la Asamblea Nacional tienen la mayoría, igualmente, está y además, alineándose. En la Asamblea Nacional también van a suceder cambios. Van a nombrar presidente, vicepresidente, los integrantes de la comisión de mesa, etcétera, etcétera. Y evidentemente se van a nombrar a partir de este nuevo mapa político electoral que acaba de vislumbrarse y consolidarse en el país. Es decir, nuevamente el correísmo en alianza con los socialcristianos, porque los socialcristianos están golpeados, totalmente resentidos con el señor presidente Rafael Correa, digamos con el señor presidente Guillermo Lasso. Porque no les cumplió. Porque no les cumplió primero, y 2, porque salió a decir públicamente por quién no iba a votar. Así es. Y eso pesó significativamente. Ahora, ¿qué le queda al señor presidente de la República? ¿Qué le queda cuando, por ejemplo, si miramos de otro lado, tiene la Asamblea Nacional el correísmo, ¿no? Porque ahí ya no les ha dejado gobernar. Así es. Ahora, con esta nueva fuerza política en el país, hay organismos que se forman de las 221 alcaldías, que es el AME, viene el CONAGOPARE, ¿no? Viene el CONGOPE, que son gobiernos parroquiales, 3 entidades más que pueden ser copados por el correísmo. Hoy en día está más acorralado que nunca el señor presidente de la República. Tiene la Asamblea en contra, tiene el AME, tiene el CONGOPE, tiene el CONAGOPARE. Y además tiene mucha de la opinión internacional que han indicado o han afirmado estos últimos días que realmente el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso se encuentra totalmente debilitado. Eso quiere decir entonces que las fuentes de financiamiento externo también van a comenzar a pensar, y si bien podrían cortarse, pero bajarán sus aportes significativos. Y el riesgo país sigue disparándose. Totalmente. ¿No? ¿Eso qué quiere decir cuando hablamos del riesgo país? Es de que los préstamos no llegan. Y si llegan, viene a intereses de chulco. Sí. Esto quizá todos los ecuatorianos no nos dimos cuenta, pero el momento en el que fuimos a votar y votamos tal como votamos, lo que hicimos es dar inicio a la campaña electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente del próximos, considerando que el liderazgo de Rafael Correa se vuelve potente y no tiene un contradictor, porque los socialcristianos totalmente debilitados. De la línea del presidente, de la línea de Creo, no tenemos absolutamente a nadie. No va a poner a competir para las elecciones a un integrante del Gran Padrino. No va a poner a competirles a los integrantes, a todos esos amigos que tienen los dineros de los paraísos fiscales. ¿Qué le queda al presidente de la República hoy por hoy hacer con esa línea que ya no le veo la salida, legalmente no le veo la salida al presidente de la República? Los unos que ya tienen el sartén por el mango no se van a sentar a negociar por aquello, y sale un tuit del señor prófugo de la justicia en donde dice que la única manera de generar consensos es adelantar las elecciones. Exactamente, esa es la política, la línea política que estuvo presente en todos, absolutamente todos los candidatos de Alianza País, vinculados con esa suerte de propuesta fundamentalista liderada por Rafael Correa, porque no estoy en contra de que hayan
proyectos políticos alternativos diferentes al neoliberalismo, pero en lo que estoy de acuerdo es en aquellos fundamentalismos propuestos por un solo ser humano, el que se considera como el único capaz de venir y resolver los problemas de este país. Consideremos que, más allá de lo malo o bueno de este gobierno, recuperamos algo que es importante: el hecho de pensar libremente, el hecho de la libertad, ¿no? Vivir democráticamente cohesionados a un pensamiento único, o vivir democráticamente en la práctica de la libertad. Así es. Por ahí estamos en este momento. Y usted dijo algo súper importante: tan complicada es la situación de este país, porque casi todas las instituciones que se generan a partir de los gobiernos locales parroquiales, locales cantonales, locales provinciales, todas esas instituciones este rato están lideradas o van a estar lideradas por gente del movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, y obviamente entrarán en alianza con este partido histórico a nivel nacional, pero altamente resentido con el actual presidente, el Partido Social Cristiano. Y por otro lado, esperemos que proceda Leonidas Issa con el movimiento profundo de Pachacuti y sobre todo la CONAIE, y marquen un punto de ecuanimidad y equilibrio. Pero Issa, para que esto no se vaya nuevamente a lo que tuvimos hace 10 años. Issa ya está alineado, pues, doctor. Mire, aquí tengo la convocatoria que realiza Leonidas Issa para justamente, y qué es lo que señala claramente para evaluar el tema relacionado al asunto de estas elecciones seccionales. Issa ya salió con un megáfono a decir que la resistencia se la hace en las calles y está avivando nuevamente todo lo que tiene que ver a este proceso. Entonces de Issa no podemos esperar absolutamente nada, porque él también está alineado. Nada en favor del régimen, todo en contra del régimen, y allí se va a alinear obviamente con esas expectativas político-beligerantes de Alianza País, ¿no? Y obviamente generarán un ambiente de caos institucionalizado, porque viene el caos desde las instituciones. Va a venir desde la Asamblea, va a venir desde el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy nomás la CONAIE ya convocó a las bases a nivel nacional para realizar la evaluación y el seguimiento de los 218 acuerdos que dice el señor presidente Lasso. Ahí no hay ningún acuerdo concreto que le ha gustado a Issa, y por eso dice: vamos a resistir directamente en las calles. Él es el que lanza el primer asunto. Después viene Rafael Correa con su Twitter señalando que la única manera de generar consenso es adelantar las elecciones. Y obviamente los movimientos indígenas de la CONAIE prioritariamente va a calentar las calles. Sí, va a calentar las calles. No va a ser cuestionado ese proceso por ninguna de las instituciones, porque las instituciones ya cambiaron de visión, ya cambiaron de imaginario, o por lo menos para mayo ya cambiarán de imaginario, y evidentemente ya no criticarán al movimiento indígena levantado calentando las calles, sino apoyarán aquello. Y eso evidentemente va a ser negociado políticamente para que el señor expresidente Rafael Correa recupere sus derechos y pueda ser candidato inmediatamente. Muy bien, mire lo peligroso que todavía genera este Twitter que lo publicó el expresidente hoy prófugo. Señala lo siguiente: Lasso es un gran fraude, cómplice de la destrucción de la patria y constitucionalmente debe ser removido, dice. Removido, él mismo lo dice así. Debemos de superar el simplismo de la democracia, es esperar las elecciones cada 4 años. O sea, lo dice. Los vientos traen opiniones, y esas opiniones son opiniones que estaban viviendo en un ambiente subterráneo. Después del proceso electoral, con estos resultados en donde irresponsablemente el gobierno permite que resurjan estos líderes políticos del pasado, lo que ha hecho es permitir que resuciten esas ideas que después del primer día que ganó Lasso estuvieron presentes. No dejarle gobernar y quizá propiciar cualquier caos posible para que termine
lo más pronto posible el gobierno de Lazo, con lo que no estoy de acuerdo, porque le elegimos democráticamente para un periodo de 4 años. Ahí entonces, bajo ese criterio de que fue elegido democráticamente para 4 años, también debe haber un proceso de reflexión interna profunda del presidente y de sus asesores. Siempre he dicho, y creo que no estoy equivocado, que no son nacionales, sino es un equipo de asesores internacionales. De tal forma que el señor presidente no solamente gane en humildad, sino genere auténticas políticas de diálogo, pero con mediadores internacionales. Muy bien, pero dice que hay que buscar la salida constitucionalmente y ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, pues ya estuvo a punto de ser destituido en las elecciones pasadas. Legalmente no lo pueden hacer. Ahora, no sé si que Rafael Correa, prófugo, dice claramente, si busquemos la salida legalmente a través del derecho a la resistencia, el artículo 98 de la Constitución, ¿será esa la manera legal de cómo dice Correa de que hay que buscar la salida y debe ser removido? Porque ya la otra en la Asamblea Nacional ya se le bloqueó. Una sola vez podían hacer eso. En el Ecuador todo es posible en términos políticos. Le sacamos a un presidente declarándole loco o con incapacidad mental a través de la Asamblea. Hicimos absolutamente todos o utilizamos todas las herramientas legales y no legales para generar ambientes de desconcierto, de descontento popular y afectar la democracia, afectar la Constitución. O sea, hemos hecho eso, somos un país experto en afectar las normas constituidas en función de satisfacer la voracidad política de ciertos ciudadanos. A mí realmente me preocupa mucho el hecho de que, obviamente, bajo el paraguas de la Revolución Ciudadana existe gente muy pensante, muy inteligente, muy criteriosa, pero que en el momento en el que interviene el señor expresidente Rafael Correa, se les duermen las neuronas y habilitan el corazón y con toda pasión siguen los planteamientos de esta suerte de mesías políticos. ¿Qué le queda al presidente de la República hacer en ese contexto? Yo escuchaba a la ministra Vela cuando inició el presidente Guillermo Lasso convocar a la muerte cruzada. Fernando Villavicencio, que se ha constituido uno de los ejes fundamentales del gobierno y que también recibió el no, pues, porque Fernando Villavicencio estaba promocionando el sí. Igualmente con Sofía Sánchez, la asambleísta de la provincia de La Suay, y Ricardo Vanegas, salpicado por la corrupción. ¿Qué le queda al señor presidente Guillermo Lasso cuando vemos que está arrinconado? Yo creo que allí es importante retomar un poco los planteamientos iniciales de la primera ministra de gobierno, la señora Alexandra Vela, en donde pedía un diálogo sincero del presidente con todas las fuerzas políticas en función de generar gobernabilidad. Pero lo que decía la señora Vela le importaba al señor presidente, e hizo todo lo contrario. Creo que ahora, después de los 2 años de gestión, debería tomar esas palabras y él convocar a un diálogo, no para negociar, un diálogo para propiciar que este gobierno termine, pero que termine haciendo bien las cosas para todas y todos los ecuatorianos. Pero ya pone el acuerdo nacional, dice Rafael Correa, que es el adelanto a las elecciones. Con esa condición, si puso Rafael Correa, se va a sentar a negociar. Si Lasso adelanta las elecciones, entonces, si viene a querer a ampliar el diálogo, el gobierno del encuentro que decía inicialmente, que ya no va, ya no hay cómo. Entonces, si Lasso se sienta con todos los sectores, el punto de debate va a ser la anticipación de las elecciones. Elecciones anticipadas. Es que durante los 2 primeros años de gestión del señor presidente, que ha estado marcado por la incapacidad para escuchar a los otros, que ha estado marcado por la suerte de vanidad del grupo en el poder, marcado por la incorporación de gente menos
la gente menos capacitada en gestión de gobierno, marcada por una ausencia de estadistas en la gestión de gobierno, en donde fueron afectando profundamente a todas las instituciones del Estado, a los grupos sociales, a los movimientos y partidos políticos, y digo que es muy complicado generar una mesa de diálogo, y creo que el único criterio con el que podría habilitarse esa mesa de diálogo es justamente lo que usted acaba de decir: consensuar para que en el mejor de los casos cogobierne el Ecuador, y en caso de que eso no sea posible, sentarnos a dialogar para anticipar las elecciones. ¿Con quién va a dialogar el presidente? Por eso, si vemos no con Agopare, con GOPE, claro. AME, Asamblea Nacional, ¿podrá dialogar? Sectores sociales, dicen que no. Podrá dialogar solamente en la medida en que dentro de la agenda del diálogo esté la anticipación de las elecciones. Las elecciones anticipadas. Exactamente. Con eso el presidente Lasso no terminaría su gobierno, porque vamos a 2 años. No terminaría su gobierno, pero tampoco saldría en una especie de crisis institucionalmente generada, y que podría costar muchas vidas. Y la ruptura total de la institucionalidad. ¿Cree usted que en una revuelta nuevamente lo pueden mandar sacando como han sacado a muchos presidentes en el país? ¿Tiene esos 2 escenarios el presidente? Las condiciones políticas actuales marcan para eso. Son 15 prefecturas alineadas entre Rafael Correa y Leonidas Rizzo, más los socialcristianos, los 3. ¿no? Entonces, tienen una institucionalidad de autoridades que representan ciudadanía. Las alcaldías más importantes políticamente hablando, que son Quito y Cuenca, no están en manos del gobierno, y la de Guayaquil está en manos del partido Revolución Ciudadana. Entonces, allí en ese escenario, realmente lo que no estuvo, o lo que siempre estuvieron pensando el gobierno, en alejarse de aquello, de que alguien les pueda vulnerar y quitarle del ejercicio de la presidencia a Guillermo Lasso, eso ahora está en el escenario de la mesa de diálogo. Muy bien. Negociación no creo que hay. Muy bien. Entonces, si no adelantan las elecciones, puede salir como ha salido Bucarán, Lucio Gutiérrez, Yamil Maguad y todo eso. Todo es posible. Absolutamente todo. En el contexto actual más grave, la crisis. Aún más en el contexto actual, evidenciado por una crisis cada vez más profunda, de problemas que antes no veíamos con mucha potencia, como el de la inseguridad, de problemas tan grandes como el que no veíamos antes, de tanto joven, bachiller y profesional, primero bachiller que no puede entrar a la universidad, y 2, profesional que no puede ejercer su profesión porque no hay espacios de trabajo, con un concepto de emprendimiento totalmente vinculado al mundo financiero, que en lugar de ser una entidad financiera de los emprendimientos, es una entidad que ahoga a los nuevos emprendedores. Muy bien, queda claro el contexto nacional. Repasándolo en manera de radiografía, vamos aterrizando al tema de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca. Efectivamente, hay 2 lineamientos aquí definidos. El uno, no sé hasta cuándo les durará el romance entre Izquierda Democrática y el actual alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, y el otro lado está la prefectura a manos de la Revolución Ciudadana con Juan Cristóbal Lloret. Bueno, ¿cuál es la lectura que tenemos en la provincia de La Suay cuando primeramente entre los votos blancos y nulos tenemos entre los dos cerca de 113,000 votos que han dicho no voy a votar por la prefectura y me quedo acá? El prefecto actual electo gana con 20.28, que significaría más o menos 75.848 votos, frente a los 113,000 votos que están entre blancos y nulos. ¿Cómo se los debe de entender a esto?
Ayer estaba repasando algunos datos históricos con respecto de los triunfos, del triunfo que ha tenido el señor ingeniero Marcelo Cabrera. Su primera prefectura la gana exactamente con una diferencia de 600 votos. Y esta actual la pierde casi con la misma cantidad de votos. Wow. 600 votos. Es un poco para ir contextualizando el tema, ¿no? Claro, los porcentajes eran superiores, pero esa diferencia con respecto al segundo era exactamente 600 votos. Ahora, el dato que usted nos indica y que nos dan ya los resultados electorales en la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca, más del 20% son personas que no creyeron en este proceso político electoral, que no creyeron en los y las candidatas, porque todo lo que dijeron no fue motivo de aceptación por el electorado. Mejor fueron campañas electorales destinadas a mostrarle al personaje político más como sujeto que como actor político. No mostraron una propuesta política clara de vinculación con una gestión de desarrollo. El actual prefecto al menos sí hablaba del problema de la economía social y solidaria, ¿no? Uh-huh. Que es un mensaje clave de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, yo conversé con algunos de los candidatos y creo que conversé alguna vez con ustedes acá, y en torno a la prefectura decía, porque estábamos cerca de terminado el Mundial de Fútbol, decía que la candidatura del ingeniero Marcelo Cabrera tenía dos particularidades. Una, que todos le conocían. Y dos, que no todos iban a votar por él. Y eso me llevaba a poner el siguiente ejemplo, que es como cuando dos equipos en el Mundial se presentan en el primer partido y en los 10 minutos el uno le mete 2 goles y le va ganando 2-0. Eso no significa que iba a ganar. Uh-huh. Mire que el ingeniero Marcelo Cabrera se quedó con esos 2 goles. Pero por atrás le estaban haciendo 2,5 y le fueron ganando. O sea, a mí me parece que ahí hay una debilidad, yo diría una debilidad integral en la propuesta política electoral de igualdad al ponerle a Marcelo Cabrera. Porque Marcelo Cabrera, analizando los números últimos, Marcelo Cabrera pierde la alcaldía de Cuenca con Pedro Palacios con el 18%. Pierde o gana la Asamblea Nacional como representante local con el 13%, ¿sí? Luego deja abandonando la Asamblea para dedicarse o para ser parte del equipo de gobierno de Guillermo Lasso. Se le presenta el problema más grande que hemos tenido en vialidad, lo del kilómetro 40,9, no sucede absolutamente nada. Al interior del Movimiento Igualdad sucede una crisis profunda, y obviamente esa crisis profunda hace que asome como potencial candidato el abogado Adrián Castro, porque él estaba siendo valorado como un posible candidato dentro de las líneas de igualdad. Esa era la línea fresca. Esa era la línea, exactamente. Pero, por otro lado, el mismo gobierno le pide al señor ingeniero que sea candidato por Creo. ¿Y qué es lo que le dice? Que Creo no me va a dar votos, Creo me va a quitar votos y en ese escenario no voy a ganar. Mire, en esa mirada un poco más bien personal, de interés muy específico y no político, integral en términos de pensar en la provincia, en esa situación evidentemente la candidatura del ingeniero Marcelo Cabrera no solo que no creció, sino que decreció. Del 20-21% con el que comenzó, termina con el 19,70. Se desinfló totalmente. Se estancó. Diríamos que comenzó a patinar sobre su propio terreno.
Y así fue constante y permanentemente. Sin embargo, yo decía, atrás vienen dos candidatos muy importantes. Yo pensaba prioritariamente en Sebastián Ceballos, pero obviamente no estuve dentro de mi radar político la recuperación nacional del movimiento Revolución Ciudadana. Porque si le damos 5 días más de campaña electoral a Sebastián, a Sebastián Ceballos, diríamos a este mismo amigo de la Revolución Ciudadana, le gana con más puntos. Porque usted ve el crecimiento de la Revolución Ciudadana, es una ola que crece a nivel nacional. Claro, también. Y a nivel de la alcaldía, si le damos un poco más de tiempo, Roque Ordóñez despunta. Y a lo mejor termina ganando. Termina ganando. Y ya vamos a analizar un poco eso también. Inició entonces Roque Ordóñez tarde la campaña electoral. Tarde y con un puntaje sumamente bajo. Vea. O sea, analicemos la curva del ganador, la curva de los que quedaron en segundo, tercero y cuarto lugar, y la curva de crecimiento de Roque Ordóñez, pero no que de 4 puntos llega a 14. Así es, pero los votos nulos y los votos blancos dicen mucho, al igual que el ausentismo en estas elecciones. Porque, por ejemplo, Cristian Zamora está ganando con el 18%. Inédito en la provincia. Lo más bajo en el Cantón Cuenca. Inédito. Porque el que más Pedro bajo Palacios ganó fue antes Pedro Palacios. Con el 28. 28% Sí. fue. Y Cristian Zamora el 18%. Eso es histórico aquí en la ciudad de Cuenca, que Totalmente. el alcalde se lo elija con un mínimo porcentaje del 18%. Sí, mire, además vale entender que cuando ganó Pedro Palacios ganó con el 28% y la diferencia con respecto del segundo, que fue Jefferson Pérez, estuvo en 22, me parece, 22%, y entre Jefferson Pérez y Marcelo Cabrera sí, habían 4 puntos porque llegó a 18, y con 14 o 15 creo que estuvo Paul Carrasco. Entonces esa diferencia también marca una suerte de apoyo un poquito más sostenido a la candidatura en esa época de Pedro Palacios que ahora, porque ahora mire los números entre los 5 primeros candidatos, le voy a incluir ahí a Roque Ordóñez, no son más de 4 puntos. Es decir, todos en el margen de error. En ese escenario, a mí me parece que hay que, primero creo que no solamente el señor doctor Cristian Zamora, sino todos los actores políticos debemos ponernos a pensar en que esto tiene que suceder en términos de gestión de otra manera, no como ocurrió con el gobierno. El gobierno en arrogancia, en vanidad y orgullo, lo que intentó es negociar y comprar, ¿no? Muy bien. Y comprar a sus supuestos opositores. Le dividió a Pachacuti, le dividió a la izquierda democrática, compró a los votos independientes. El mismo ingeniero Marcelo Cabrera negoció su triunfo con un ministerio y luego con una candidatura que electoralmente fue fallida. No quisiera que eso se repita. Hablemos entonces de la necesidad urgente de una mesa de diálogo, que no es lo mismo que una mesa de negociación, porque la mesa de diálogo vamos a contar las cosas como están. Así es. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Y la mesa de negociación es donde está el pastel. Así es. Dividamos, ¿qué me toca a mí? No le queda eso hacer hoy en día en mayo, cuando ya se posicione Zamora, porque el porcentaje es histórico, usted mismo lo ha dicho. Nadie no ha ganado con una un bajo apoyo, que es el 18.56. Nadie en Cuenca no. Han perdido, sí, con ese porcentaje. Que eso sí han perdido en las elecciones del año 2019, sí, pero no han ganado con ese porcentaje. En ese mismo escenario habría que considerar lo que usted dijo y que es sumamente importante, que los votos nulos y blancos juntos superan en porcentaje, superan en absolutos y en porcentaje a los números logrados
por el candidato ganador. A ver, Cristian Zamora, 51.000 votos. Pongámosle generoso, 52.000 votos cerrados. Entre votos nulos y votos blancos son 57.000 votos. Exacto. Nulos y blancos. Ahora sumemos un porcentaje de los 94.000 personas que se ausentaron, un porcentaje mínimo. Póngale el 10% ya de ese porcentaje. Wow, entonces aquí quiere decir que no reconoce la mayoría de los 335.444 sufragantes en Cuenca, no reconoce a Cristian Zamora como alcalde. No reconoce a ninguno, no reconoció como candidatos válidos a ninguno de los candidatos. Por eso terminó votando nulo o en blanco. Blanco, nulo o no se fue a votar. En ese escenario, cuando yo hablo de la necesidad de configurar una mesa de diálogo, señor alcalde, usted debe pensar en estos votos que no están en ninguno de los partidos que están pisándole las canillas. Muy bien. Sino que están fuera de ellos. Entonces esa mesa de diálogo debe estar integrada prioritariamente con estos ciudadanos. Eso es lo primero que debe de pensar. Y luego con los movimientos políticos que quedaron después de usted. Muy bien, eso es lo primero que debe de pensar Cristian Zamora, no quizás ya en estarse repartiendo todo. No, claro. Entre su militancia misma. Ahí hay una silla vacía en el Consejo Cantonal. Así es. Y esa silla vacía no tiene que ser llenada por los integrantes de los partidos políticos que compitieron y estuvieron muy cerca del actual ganador, sino esa silla vacía debe estar utilizada por estos ciudadanos que representan más del 25% y que no estuvieron de acuerdo no con el proceso electoral, no estuvieron de acuerdo con ninguno de los candidatos. Ahora, sin embargo, usted, doctor, es el ganador y tiene la responsabilidad de incorporar dentro de su propuesta prioritariamente a esos ciudadanos. ¿En dónde están? Investigue y habrá que identificarles. Y claro, la bandera de él fue la corrupción, nada de corrupción, y nada de los que los rodean debe estar salpicado por la corrupción. Ojo, pero aquí hay un tema muy importante. Cristian Zamora no tiene el Consejo Cantonal, ¿no? Exactamente. Y el asunto es de que quien tiene la mayoría es el correísmo. Nuevamente, 4 votos, 4 concejales tiene ahí. Si hablamos de Xungo, 3 votos. Pachacutic y Democracia sí. Y el Nueva Generación, que es de Pedro Palacios, 3 votos. 3 votos. Y aquí la Izquierda Democrática tiene 3 concejales votos. Y Azuaya, que es con Paul Carrasco, pues tiene apenas 2 votos. 2 votos. Se elige el tema de la vicealcaldía, ¿no? La sesión inaugural del Consejo Cantonal, de acuerdo al 4-7 debe de ser, del COTAT debe de ser una mujer. ¿Con quién le conviene negociar? A Cristian Zamora. ¿Le conviene negociar o le conviene conversar para tener, en este caso, gobernabilidad dentro del Consejo Cantonal? Yo siempre pensaría en que hay que dialogar, hay que conversar, siempre en función de generar el mejor consenso posible para la ciudad. Es decir, para que me dé gobernabilidad en función de realizar las obras que necesita la ciudad, más allá de lo que propusieron, las obras que necesitan la ciudad. Pero eso implica que ese concepto debe construirlo con todos los actores políticos y ciudadanos para que eso repercuta en las elecciones de vicealcalde, en la identificación de las mesas de responsabilidad de los concejales, etcétera, etcétera. Muy bien. Porque lo otro sería sentarme a negociar, pero sentarme a negociar, ¿pero con quién negocio? Sin ninguno, hace mayoría. Porque con ninguno, solito, hace mayoría. Le falta 3 votos. ¿Usted cree que Zamora va a negociar con Azuaya, con 2 votos que tiene y con su dirigente y su líder, que es Paul Carrasco Canto, que le generó una campaña abolladora? Difícil, complicada, diría yo, no quiero decir más. Claro. ¿Usted cree que negociaría? Que igual con Adrián, que también fue una campaña con choques, dime, dura, y todo eso. Y sin, el problema es que ellos, los movimientos a los que ellos responden, no son movimientos políticos ideológicamente sólidos.
entonces responden a lo que dice el líder, pues. Entonces esa es la debilidad. En lo que diga el líder, van a hacer sus cosas. ¿Usted cree que va a negociar Zamora con Azuayá, con Carrasco? No creo. Muy bien. ¿Cree que va a negociar con Chungo, Adrián Castro? No cree. No creo. ¿Con Nueva Generación cuando es cuestionado la alcaldía? O sea, negociar con ellos significaría negociar su proyecto, su propuesta clave, la de los radares. Así es, ese sería el discurso. Le queda nuevamente la Revolución Ciudadana y ahí va a salir la vicealcaldesa. Ya se reunieron, ya mostraron una foto y creo que es la única opción que le queda. ¿A Zamora? A Zamora, negociar con la Revolución Ciudadana y quizá allí algún otro voto que puede estar medio debilitado y que puede salir. Ya con eso tiene la mayoría. 4 de la Revolución Ciudadana, 3 de él son 7. 3 de él son 7 y 2 que vale el voto dirimente del alcalde, 9. 9, sí. Revolución Ciudadana, pero aquí viene en contradicción. ¿Por qué? La Revolución Ciudadana es cuestionada por los 10 años, 12 años de campante corrupción. ¿Cree usted que puede negociar Cristian Zamora cuando su bandera de lucha ha sido no a la corrupción con quienes han sido señalados por 12 años de corrupción? Más allá, y en este escenario, sigo pensando en la necesidad urgente de esta mesa de diálogo, en donde estén convocados este 25% de ciudadanos. Nadie no lo va a apoyar que así no nomás. votaron. Nadie no lo va a apoyar sí, señor, así nomás. este es el escenario. Ayúdenme para generar gobernabilidad. Si este es el escenario, yo me comprometo a que ustedes sean parte de la silla vacía constante y permanentemente y que su voz sea escuchada en la gestión de gobierno. Y me comprometo a gobernar no solamente con quienes votaron por Cristian, por quienes votaron por Paul, por quienes votaron por Adrián, por quienes votaron por Pedro o por Roque, sino también por ustedes prioritariamente. ¿Va a tener complicado la manera de cómo administrar la ciudad Cristian Zamora? ¿O no? Porque mire, como le digo, es algo paradójico. Tener 4 votos de la revolución, lo único que le queda, haber sido señalado... ¿Quién es la candidata mujer de la revolución? Rocío Juca. Entonces va a tener que tenerle como vicealcaldesa a Rocío Juca, que es una militante activa, potente de la Revolución Ciudadana. Rocío Juca salió por la Izquierda Democrática, pero ella ya sabemos que la camiseta de ella fue verdecísima. Y evidentemente ella va a ser el puente de comunicación con la Revolución Ciudadana. ¡Wow! Me quedé asustado, doctor. Y también ahí hay no sé si salió elegida de Nueva Generación, una ex militante de Alianza País. Patiño creo que es. A ver, veamos, aquí tenemos justamente los datos de quienes están aquí en el consejo cantonal, ¿no? ¿Quiénes son los que conforman, de hecho, el consejo cantonal? A ver, tenemos, así queda, Manuel Alvarado, Revolución Ciudadana, Mariseño Peñalosa, Hagámoslo con Chungo, Rocío Juca, de Atrévete Juntos por el Cambio, correísta hoy en día, de Izquierda Democrática. Peñalosa también ex-correísta. También es correísta. No, Paul Pañi de Paul Carrasco. No, José Fajardo de Pedro Palacios. Iván Abril, correísta. Javier Bermúdez de Chungo, ¿no? Y aquí está del movimiento Nueva Generación. Diana González Artega, ese es Nueva Generación. Gustavo Valencia, ese es Juntos por el Cambio. Jenny Bermeo, que es de Paul Carrasco. No, Jenny Bermeo, que es de Paul Carrasco. Mónica Pesante, Revolución Ciudadana. Ahí están las candidatas. Tenemos Román Carabajo, Alvear, es de Revolución Ciudadana. Gabriela Brito, ex Revolución Ciudadana. Y hoy en día Nueva Generación. Claro, a ella me refería. Muy bien. O sea, el corazón verde. Todavía lo tiene Brito. Todos esos militantes potentes de la Revolución Ciudadana durante los años de gestión de gobierno no ha cambiado de color. ¿Usted cree que le pague con deslealtad a Pedro Palacios, Gabriela Brito? Pedro Palacios ya es un ciudadano más. ¿Ya no cuenta, no suma? Ya no cuenta. A rey muerto, a rey puesto. Exactamente. Entonces, lo que aparentemente resulta difícil para el doctor Cristian Zamora, en una negociación directa con la Revolución Ciudadana, no solo se haría de 9 votos,
sería de todos los votos históricos de la Revolución Ciudadana, y allí, si dialoga bien, podría gestionar adecuadamente la ciudad, y si entra en proceso de negociación, estos chicos concejales van a querer un cargo, pues. Muy bien. Yo lo veo a la nueva vicealcaldesa de la Revolución Ciudadana. Exacto. ¿Usted a quién le ve de la vicealcaldesa? A la misma de la Revolución Ciudadana. Entonces va a cogobernar. Pero el diálogo que tuvieron ayer ya muestra que hay la posibilidad de cogobernar tanto a nivel de provincia como a nivel de ciudad. Muy bien, porque yo dudo que Federico Guzmán Paute, él ha sido un convencido del movimiento Pachacuti, un historiador de lucha, conozco la trayectoria de Federico Guzmán, Victoria Portete y Jimmy Flores, que es de Izquierda Democrática, también que es Juntos por el Cambio. Entonces, así queda la situación. Así es, sin embargo, yo sí públicamente solicito al señor alcalde que su gestión de gobierno trate de mantener independencia de estos movimientos políticos con los que en realidad tiene que dialogar, ¿no? Y obviamente habrán momentos de negociación, pero que en el momento en el que esté negociando no hipoteque la ciudad a los intereses de la Revolución Ciudadana, para que la Azuay y Cuenca no se conviertan en esa suerte de campo abierto para que suceda la Revolución Ciudadana agresivamente, como lo tuvimos durante 10 años. Humberto Chacón, muchas gracias por estar en este medio de comunicación. Gracias a usted.